Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, como de costumbre, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que me propongo compartir con ustedes y que tienen algunas lecturas interesantes en nuestra patria grande latinoamericana y caribeña, y algunas un poco inquietantes, ¿no? Por ejemplo, entre lo positivo, importante delegación de los Estados Unidos que se hace presente en la capital de la hermana República de Cuba, gesto que no por esperado es menos interesante, pero crece las interrogantes, la ola de indignación y todo lo vinculado con el aparente suicidio de aquel fiscal argentino y las reacciones del público frente a la sede de la Casa de Gobierno, incluso con gruesos epítetos para con la primera dama de la hermana República Argentina. No es esto solamente lo que tenemos en la pauta, pero sí algo de lo más conspicuo de hoy, ¿no? Y creo que es el momento de entrar a los acontecimientos en pleno desarrollo, porque algunas de las cosas que queremos mostrarles están ahora cambiando, ¿no? Ustedes recuerdan las dramáticas escenas del estallido de la AMIA, algo que después se preguntó, ¿hubo un acuerdo secreto? ¿Qué pasó con las víctimas? Se intercambió, tal vez, dicen algunos, grandes compras de trigo argentino a cambio de petróleo de la nación del Medio Oriente. El hecho es que en el calor que todavía reina en Buenos Aires en esta época del año, más caldeados están todavía los ánimos. Y de las supuestas pruebas que efectivamente se iban a dar lugar eran absolutamente inconsistentes, porque entendemos que la verdad ha sido contundente de nuestra parte respecto a los objetivos para esclarecer la verdad de los hechos. Así hablaba Jorge Capitanich, el jefe del gabinete argentino, y polarizada como está la opinión pública, algunos dicen, ni intenten tumbar a Cristina, Cristina somos todos, y otros, al mejor estilo de lo que se vio a través de los satélites en Francia, también jugaban al bando contrario diciendo: a partir del memorándum de entendimiento, del cual se van a cumplir en pocos días 2 años de su firma, todo esto generó un enorme revuelo y una gran expectativa. Lo cierto es que al día de hoy lo más trágico es que las familias de las víctimas, pasados más de 20 años del ataque terrorista contra la AMIA, no tienen respuestas. El Estado argentino ha fracasado. Así lo decía Sergio Baider, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Aparecían ilustraciones de los pintores callejeros, un proyectil en un Pero lo cierto es lugar que hoy de la tenemos balanza. 3 causas, digamos. La causa del atentado contra la AMIA, la denuncia que hizo el fiscal Nisman la semana pasada acerca de un pacto de encubrimiento y que debe ser investigada hasta el final, porque nada puede ser más grave que permanezca un estado de sospecha. Y bueno, y por supuesto, la muerte del fiscal en circunstancias tan misteriosas. Los medios de comunicación, la opinión pública, la gente en la calle y además la carta que daba a conocer, las primeras páginas obviamente en todos los más importantes medios de la nación representaban las interrogantes que hay aquí, ¿no? Y aparecía una carta donde la primera mandataria decía que la muerte de una persona siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos y consternación en el resto. El suicidio provoca además en todos los casos primero estupor y después interrogantes. ¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida? Cantaban las estrofas del himno nacional frente a la Casa Rosada y, como en la discoteca de París, aparecían carteles diciendo yo soy. Todos somos Nisman, yo soy Nisman.
Aparecieron también las acostumbradas vallas de seguridad. Caía el sol. La reflexión que me merece que como pueblo debemos reaccionar. No podemos seguir aguantando atropellos. Espantoso, me ha choqueado y me ha dejado muy mal. No he dormido en toda la noche, me ha hecho llorar, estoy desesperada con esto. Terrible, terrible, terrible. Enorme carga social ante un hecho que deja demasiadas interrogantes y pocas respuestas hasta el momento. Lo que sí ha publicado la BBC es que la prueba hecha en la mano del presunto suicida aquí en imagen de archivo no tenía restos de pólvora. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas, se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Bueno, miles de manifestantes exigen en Buenos Aires aclarar la muerte del fiscal. Y aparece esta carta de la primera dama donde dice que la muerte de una persona siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos y consternación en el resto. El suicidio provoca además en todos los casos primero estupor y después interrogantes. ¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida? En el caso del suicidio, entre interrogativas, del fiscal a cargo de la causa AMIA, Alberto Nisman, no solo hay estupor e interrogantes, sino que además una historia demasiado larga, demasiado pesada, demasiado dura, y sobre todo las cosas muy sórdidas, la tragedia del atentado terrorista más grande que se produjo en la Argentina. En lo personal, dice la primera dama, me retrotrae a épocas pasadas y también duras. El 18 de julio de 1994 era diputada provincial en Santa Cruz y convencional nacional constituyente en Santa Fe por mi provincia. Florencia, mi hija, recién había cumplido 4 años y Máximo estaba finalizando la secundaria. Viajaba todas las semanas a Santa Fe y aquel lunes 18 el horror modificó todas nuestras rutinas. Tampoco puedo olvidar que 2 días después del atentado me entero en Santa Fe que el 20 de julio y con motivo del atentado se había creado la Secretaría de Seguridad y nombrado al frente de la misma al brigadier Andrés Antonetti. Confieso que al enterarme de esta designación un frío me corrió por la espalda. Aún recordaba nítidamente a esa persona. En 1980, durante el mes de noviembre, en Río Gallegos, colocaron en nuestro estudio jurídico un artefacto explosivo de relojería y además rompieron todos los caños de gas de los calefactores, dejando fluir el mismo y convirtiendo nuestro estudio en una gigantesca bomba que de haber detonado hubiera causado un verdadero desastre. Solo un milagro permitió que eso no sucediera. Este es el texto que da a conocer a través de sus medios electrónicos la primera dama y por supuesto suma interrogantes y habla de una especie de iniciativa para salir adelante ante esta comprometida situación. El hecho es que miles de manifestantes exigen en Buenos Aires aclarar la muerte del fiscal. Lo que queremos la verdad, reclamamos que se esclarezca este hecho que ha conmovido al conjunto del país. Tenemos sin duda algunos interrogantes, queremos saber qué hecho o qué sector mafioso que todavía existe en la sociedad argentina llevó al señor fiscal Nisman a tomar la determinación que el señor fiscal tomó. Varios miles de personas se movilizaron en Buenos Aires para exigir el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman, que había denunciado a la presidenta Cristina Kirchner en el marco de la investigación del atentado a la mutual judía AMIA. Estoy aquí para pedir justicia por Nisman, para que se llegue a la verdad de lo que sucedió con este hombre, dijo Carolina Arias, una empleada de 31 años, en la manifestación en Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Yo soy Nisman y Cristina, basta, era alguna de las pancartas. Los manifestantes se agruparon en la plaza y al frente, junto a la Catedral de Buenos Aires, portando pancartas que rezaban: justicia, asesinato por investigar, gobierno asesino. Tremendo para el país. Y eso se interrumpió de una forma que todo el mundo entiende que no fue algo, un suicidio, sino que fue algo inducido o un asesinato. Los manifestantes se agruparon en la plaza. Y si
significa que hay una mafia acá en la Argentina que está digitando todo. Según la fiscal del caso, Viviana Fine, los datos preliminares de la autopsia apuntan a un suicidio, pero los manifestantes estaban muy lejos de creer en su palabra. Caía la noche y seguían los ánimos caldeados. Leticia Lapalura, comerciante de 55 años, decía: a Nisman lo mandó matar el gobierno, quieren impunidad, pero nosotros no tenemos miedo. No querían que develara las pruebas que tenía contra el gobierno por incluir a Irán, se refería al caso de la AMIA, ¿no? Y según había anticipado el fiscal, la mandataria y él mismo habían firmado un convenio con Irán para encubrir a funcionarios de ese país acusados de ser autores ideológicos del atentado que dejó 85 muertos y en 94 en Buenos Aires. La Habana. La delegación más importante de miembros del Parlamento de los Estados Unidos se hace presente en la capital cubana. El senador Patrick Leahy hablaba en representación de todos estos y decía: pienso que se ha abierto un tema fundamental. Hemos intercambiado comunicaciones. La agricultura es un tema de la agenda. Hemos hablado acerca de ir y venir, intercambiar temas médicos, una cantidad de temas. Estamos involucrados. No hay negociación sin ningún país. Esto no es una negociación con países que han estado en guerra, de manera que no debería ir tan lejos, ¿no? Y luego dijo: pienso que la mayoría siente que el presidente Obama y el presidente Castro han hecho las cosas correctas en esto. Cada cosa es como para pensar: ¿y ahora qué es lo siguiente? La pregunta que hace todo el mundo es: ¿vamos a estar aquí? No vamos a dudar en estar aquí. Vamos a hacer todo lo posible y vamos a ir adelante. Y en enero del próximo año y el siguiente estaremos tratando de lograr más acercamientos y que mejoren las relaciones bilaterales. What comes next? The question I've asked everybody I've met with: here's where we are today. Look how exciting it is. Now let's think of where we're going to be on mid-January next year and the year after. Estaremos aquí también el próximo año, en enero, y esta delegación del Congreso de los Estados Unidos, liderizada por el senador por Vermont, Patrick Leahy, cumple una agenda de 3 días de visita, de manera de tener contactos al más alto nivel. Elizardo Sánchez, líder de la Comisión para los Derechos Humanos. Una lista con 24 nombres de presos cubanos por motivos políticos que llevan varios de ellos más de 20 años en prisión, con el pedido de que hagan gestiones, aprovechando este canal de contacto entre los dos gobiernos, en favor de la excarcelación por razones humanitarias. ¿Dar los nombres o no? Como había dicho el senador Patrick Leahy, creo que la mayoría piensa que el presidente Obama y el presidente Castro han hecho lo correcto en esto, y cada lugar ha dicho: ¿qué viene después? Todos se preguntan qué hemos estado haciendo aquí. Bueno, mira, creo que es emocionante. Y ahora vamos a pensar en dónde vamos a estar a mediados de enero del próximo año y años después. El hombre de la calle opinaba: arribar todo el turismo, que se amplíe el mercado como tal, lo que es la entrada de alimentos, la entrada de piezas de repuesto, la entrada de todo un mercado grande que nosotros necesitamos que se abra aquí en Cuba. A su propio ritmo, manejando las cosas con cautela. Que mejoren todas las negociaciones, que mejoren y que mejore el país. Para bien, claro. Así lo decía Joaquín Infante, un economista. Y la Asociación de Economistas de América Latina y del Caribe también tenían algo que decir en esto, ¿no? Otros, como Grisel Márquez, decía: la unidad es lo que nos da la fuerza, y creo que todo esto va a estar mucho mejor en el futuro cercano. Los Estados Unidos nos va a beneficiar, porque también la inversión extranjera, con el bloqueo y con todas las restricciones que ponen los Estados Unidos para que inviertan en Cuba, eso es negativo para nosotros. Ahora eso viabilizará los inversores extranjeros de otros países, pero los inversores extranjeros de los Estados Unidos.
Entonces, y los Estados Unidos, yo digo que es un mercado natural, porque es que está más cerca. No es lo mismo importar algo de los Estados Unidos que ir de Japón a China o de Rusia o de Europa. O sea, es un mercado natural nuestro. Los fletes son mucho más baratos, no necesitamos tener asistencia. Aunque la visita es importante, en muchos sentidos el verdadero trabajo comienza el miércoles, cuando la delegación oficial del Departamento de Estado aterriza en La Habana para sostener históricas conversaciones con el gobierno cubano, dijo Bill Brandt. Está la gente que espera ante la oficina de intereses, todavía no rango de embajada. Va a ser mucho mejor. Y en cualquier caso, los senadores hablaron también de su deseo de ver productos agrícolas de Estados Unidos en la isla, así como artículos como leche en polvo, que actualmente la proveen países como Brasil y Nueva Zelanda. Y esto es Haití. Intenso y preocupante el clima político una vez más. Dura el nuevo gobierno de Martelly en medio de protestas de quienes desde hace meses exigen su renuncia. El domingo, el presidente había publicado en su página Facebook una lista de 18 ministros y 16 secretarios de Estado que tomaban posesión este lunes. Este gobierno que instalamos hoy es el fruto del diálogo, dijo. Su anuncio se produce después de la disolución del Parlamento el martes pasado y tras semanas de incertidumbre política y protestas en las calles. La oposición acusa a Martelly de abusar de sus poderes, de retrasar las elecciones y de haber llevado al país a un estancamiento político con el fin de gobernar el país a fuerza de decreto presidencial. En medio de protesta de quienes hace meses exigen su renuncia, anuncia Michel Martelly la formación del nuevo gobierno. El movimiento patriótico de Haití salía a decir cosas como abajo con Estados Unidos. Michel es el abogado del pueblo y el movimiento patriótico democrático de oposición no se rinde. Haití está en una situación especialmente difícil. No tenemos parlamento, el poder judicial no funciona. La única situación aquí es que hay una dictadura y esa es la situación. Eso lo dice Serge Andouy, un exdiputado de la oposición, que dice: queremos decirle que queremos hablar con el presidente, pero su renuncia debe estar sobre la tabla, sobre la mesa y firmada para que tengamos una discusión y para iniciar cualquier negociación. Casi nada están pidiendo, ¿no? La gente sigue protestando. Tras numerosas protestas, el gobierno haitiano y la oposición acordaron elecciones para fin de año. Y aunque se anunció el acuerdo, nadie puede asegurar que los comicios finalmente vayan a realizarse. Porque otras veces ya hubo compromisos en este tipo y el último llamado a elecciones fracasó en octubre del año pasado. La gente sigue molesta y en las calles, la represión en la mano. Este lunes, 5º aniversario del terremoto del 12 de enero del 2010, venció la mayoría de los mandatos de diputados y senadores. Por eso Martelly puede gobernar ya solo por decreto. Según la prensa local, el gobierno acordó anoche con alrededor de 20 partidos opositores las celebraciones parlamentarias. Y el gran drama de los 43 estudiantes desaparecidos de una manera inhumana en México sigue en pleno desarrollo. Esto es Tixla, Guerrero, México. Fracasan pruebas forenses para identificar restos de estudiantes desaparecidos en México. Aquí están reunidos los familiares y las fotos de cada uno de los desaparecidos de forma monstruosa. El Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck ya identificó a uno de los 43 estudiantes. No habían podido ser identificados. Acaba de dar un resultado la universidad de que no ha sido posible hacer la identificación por el método de, mitocondrial y que tendríamos que esperar 3 meses más. Entonces, como pueden ver, continúa la agonía, continúa el sufrimiento de parte de los padres de familia. La Fiscalía envió en noviembre pasado a Austria 17 restos presuntamente pertenecientes a los jóvenes desaparecidos en septiembre pasado en la ciudad de Iguala, en el convulso estado de Guerrero. Sus imágenes siguen presentes y todo el mundo reclama saber qué pasó. Según la investigación oficial, los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el aislado basurero de la comunidad de Cocula. No he creído en ese montaje que arma este gobierno. Pues para mí los muchachos siguen vivos y si fuera así,
que ellos sean uno de los fragmentos que perteneciera a alguno de los jóvenes, pues con más ganas. Hay una persona que los quiso quitar de en medio, hay alguien que les estorbaba. El laboratorio de Innsbruck informó a principios de diciembre que uno de los 17 mínimos restos pertenecen a Alexander Mora, uno de los 43. De las autoridades mexicanas al más alto nivel, en la cabeza del presidente Peña Nieto, un reconocimiento de esta crisis de derechos humanos y con ese reconocimiento que se propongan estrategias duraderas que busquen atender los problemas de raíz y no solo superficialmente. Este trágico ataque sumió la administración del presidente Enrique Peña Nieto en la peor crisis desde que asumió el poder, con multitudinarias manifestaciones de indignación en varias ciudades del país. Siguen las interrogantes y en México hasta la naturaleza parece protestar cuando ocurren escenas como esta en medio del dolor por los desaparecidos. Este es el volcán Colima, 3.000 metros de altura. El volcán Colima emite exhalación a partir de su torre, su chimenea, de 1.500 metros hacia arriba. Y el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que el volcán de Colima registró esta mañana una exhalación que alcanzó 1.500 metros de altura. En su cuenta de Twitter, el funcionario detalló que la exhalación se registró a las 11:45 y comentó que por el momento no hay riesgo para la población. A través de la misma red social, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco agregó que la exhalación tuvo dirección vertical. Previamente informó sobre la exhalación de 1.500 metros de altura sin riesgo para la población y reportó caída de ceniza leve en el municipio de Tuxpan. Cualquiera sea el caso, aquí hay una especie de protesta de la propia naturaleza, ¿no?, ante la falta de resultados positivos y tangibles sobre la vida de estos 43 estudiantes normalistas. Las primeras informaciones que se filtraron tenían que ver con un infierno parecido a este. Y esa versión que en algún momento dimos a conocer, parece que tomaron, después de matarlos miserablemente, tomaron todos los cadáveres, hicieron una cama de troncos, colocaron varios cadáveres, otra cama de troncos arriba, más cadáveres y otra cama de madera. Además pusieron cauchos y los rociaron con petróleo. Esa es la razón por la cual quedaron literalmente incinerados y es tan difícil encontrar restos. Pero esos restos, además, los pusieron en bolsas de plásticos y los tiraron a los ríos. Algo de una mente absolutamente enferma, ¿no? Pero eso no se pudo hacer con uno, ni con dos, ni con tres personas. Eso era la cadena de mando de esa región, actuando con la impunidad que siempre la ha caracterizado, en un acto absolutamente miserable, y además con la impunidad con que parecen moverse en estos casos, ¿no? Esto está muy, pero muy lejos de haberse solucionado, pero quedó mínima evidencia para los trabajos de investigación como el de la Universidad de Innsbruck. Sin embargo, parecería que en Innsbruck lograron al menos identificar uno de los cadáveres, uno de los restos, cadáveres ya no había, de los jóvenes que formaban el grupo de los 43 normalistas. Y las cosas siguen, ¿no? Como si esto no fuera algo de absoluta, total, lesa humanidad. Pero la indignación, felizmente, si es que cabe el adjetivo, la calificación, no para. Y ciertamente toda la patria grande latinoamericana y caribeña está indignadísima con lo que ha pasado con estos estudiantes normalistas, es decir, los que estudiaban para enseñar a un pueblo que por lo visto tiene tanto que aprender sobre derechos humanos y sobre todo quienes rigen sus destinos, ¿no? Este es un caso que avergüenza a toda la patria grande latinoamericana y caribeña, pero que está lejísimo de haber sido resuelto. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. De enero de 2010. Una ciudad, una comunidad, un legado.
la transformación del hábitat llegó a San Agustín con el moderno Metrocable. Este proyecto fue creado por el comandante Chávez para dar respuesta a las necesidades del pueblo. Inauguramos el primer Metrocable de muchos que habrá en esta Caracas, en estos barrios, en estas montañas. Un medio de transporte público que realiza un recorrido de 1.8 kilómetros en tan solo 9 minutos, desde la estación San Agustín hasta Parque Central, conectando con la línea 4 del metro de Caracas. El Metrocable de San Agustín es práctica de la igualdad. Disminuye el tiempo de traslado y facilita el desplazamiento de las personas con discapacidad. Con esta obra se dignifica y eleva la calidad de vida de los habitantes de este importante sector de la capital. Un gobierno que invierte recursos, esfuerzo junto al pueblo para traer un sistema de transporte público limpio, rápido, eficiente, de gran calidad, al pueblo excluido de siempre. Metrocable, una obra de gran envergadura nacida en revolución para el vivir bien de la población. Un transporte rápido y seguro. 5 años al servicio del pueblo. Desde 1999 estamos empeñados en que el país viva en paz, en alegría, en esperanza, en revolución, en democracia, en socialismo y feliz. Por eso, votamos porque el 2015 sea un año victorioso. Es típico del pueblo venezolano recibir con amor a un amigo que estaba de viaje. Quiero darle las gracias al pueblo de Venezuela por este recibimiento amoroso, solidario, humano. Gracias, queridos compatriotas. Este miércoles vamos todos a acompañar a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro en la presentación del mensaje anual a la nación en el Parlamento venezolano. Nos concentraremos en la Asamblea Nacional a partir de las 2 de la tarde. ¡Asiste! Pueblo a la calle, pueblo a la calle. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y todo lo que le hemos mostrado no es noticia hoy en Estados Unidos. Todas las cadenas de televisión y los medios están pendientes del Congreso de los Estados Unidos, que tiene una sesión plenaria, para oír lo que es tradición, el mensaje anual del presidente, en este caso el presidente Barack Obama. Vamos a conectarnos con el Congreso de los Estados Unidos, señor director. Ese es el ambiente en este momento, aparente desorden, porque están senadores y representantes, toda la gente que tiene oportunidad de hacerse presente allí se hace notar, y es el momento en que las figuras emergentes en la política también ocupan lo suyo, pero las grandes interrogantes de qué va a ofrecer Obama para su nuevo periodo en este mensaje al Congreso, que es parte de la tradición y la reglamentación de una democracia parlamentaria. Estaba el secretario de Estado allí. Como ven, no cabe un alma en esta sesión plenaria. En cualquier momento tendrá que aparecer Obama. El sonido de fondo les da una idea de cómo está esto, ¿no? Más que concurrido. Todas las figuras de mayor o menor rango se dan cita. Se sabe que todos están bajo el escrutinio de los medios audiovisuales. Es un momento de coger un poco de pantalla, pero también después vendrá el análisis y la reforma migratoria, que es una promesa incumplida, sería uno de los temas posibles. Las deportaciones o no de la gente que está pendiente de esto. El aumento del descontento por una reforma prometida por Obama y absolutamente incompleta, tiene
muchas interrogantes que la gente espera oír y la gente afuera también desea hacerse sentir, ¿no? La política exterior no ha sido precisamente la más exitosa. Los rehenes que han tenido en el exterior, los trágicos finales de algunos de ellos, las incursiones militares en zonas donde mucha gente se pregunta por qué nos metimos allí. Volvemos a estudio, señor director. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en Washington. Y cuando le decimos acontecimientos en pleno desarrollo, son en pleno desarrollo. Dejamos Washington y nos vamos a uno de los temas que va a tener que aparecer ahí en el discurso anual ante el Congreso del presidente Obama. Y vamos a mostrarle cuál es la cruda realidad de los acontecimientos que siguen en pleno desarrollo en Siria. Y no es solamente Siria, desde luego, ¿no? Pero todo el Medio Oriente está en un desarreglo absoluto, si es que alguna vez estuvo arreglado. Y veamos qué es lo último que estábamos viendo. Vuelven los bombardeos con las bombas de tanque, las bombas de barril. Esto se dice que es Alepo, Homs y Idlib. Nuevamente aparecen las bombas de barril, causando absolutos destrozos, decenas de muertos. Las bombas que la aviación siria utiliza en el mercado en el pueblo de Al-Hansa, situado en el noreste del país y controlado en la actualidad por el Estado Islámico, que ha causado la muerte a decenas de personas, informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos desde Londres. Ahí viene otro. Según la opositora Comisión General de la Revolución Siria, al menos 65 personas habrían muerto en el ataque de la aviación siria, que volvió a utilizar bombas de barril de gran poder destructor. Este pueblo se encuentra cerca de la frontera con Irak y Turquía, desde donde probablemente fueron tomadas con teleobjetivo estas imágenes. Según la comisión, otras 12 personas habrían muerto en ataques aéreos en todos los lugares del país. La triste cifra es que desde el inicio de la guerra civil siria, en 2011, han muerto conservadoramente 220.000 personas, según dato de las Naciones Unidas. Las bombas de barril son auténticos barriles metálicos cargados con todo tipo de explosivos lanzados desde helicópteros. Producen un daño enorme en las zonas ocupadas por las fuerzas rebeldes. Y las tomas que llegan generalmente están hechas desde Turquía o zonas cercanas, no del propio teatro de operaciones, y utilizando teleobjetivo, como podemos ver, por el zoom in, el zoom back y por la amplificación de los movimientos de la cámara. Mientras tanto, siguen los funerales de los partidarios de Hezbollah. Esto es Al-Hiam, Yahmur y Arab Zalim, en el sur del Líbano. Hezbollah realiza los funerales de los mártires asesinados por los ataques de Israel, como consecuencia del ataque israelí a un convoy de Hezbollah que monitoreaba las actividades de grupos tafkiríes en los altos del Golán sirio. Resultaron muertos 6 combatientes de este movimiento y un comandante de los cuerpos de los guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Los gritos desafiantes y por 2 de los miembros de Hezbollah muertos ya se han celebrado multitudinarios funerales. Uno, Jihad Muniyeh, hijo del reconocido comandante de Hezbollah Imad Muniyeh, asesinado por el gobierno de Israel en 2008, y Mohammad Isa, comandante de Hezbollah en Siria e Irak. Pocos días antes del ataque y en una entrevista televisada, el secretario general de Hezbollah, Sayed Nazan Nasrallah, señaló que cualquier ataque israelí sobre territorio sirio tendría una respuesta contundente por parte de Hezbollah, que en este momento cuenta con una capacidad militar inimaginable por el régimen israelí, dijo desafiante.
El ataque israelí contra Hezbollah ha sido condenado por numerosas fuerzas políticas, tanto dentro como fuera del Líbano. El presidente del Parlamento, Navid Berri, aseveró que este ataque pretende desestabilizar la situación política en el Líbano. Y esto en momentos en los que Hezbollah y el movimiento Futuro mantienen rondas de diálogo para limar asperezas con muy positivos resultados. El ejército israelí se encuentra en estado de máxima alerta tanto en la frontera con el Líbano como con Siria, habiendo instalado en la zona fronteriza el sistema antimisiles llamado Cúpula de Hierro, a la espera inminente de una respuesta armada por parte de la resistencia libanesa, tal vez con misiles. El ataque israelí a Hezbollah en la localidad de Quneitra es entendido por analistas como un intento de desestabilizar la situación política en el Líbano, por una parte, y para dar un empuje a la candidatura de Benjamín Netanyahu en las próximas elecciones israelíes, por otro. Mientras tanto, prisioneros japoneses son noticia, rehenes. Y en este sentido, las noticias son un mensaje enviado al gobierno y al pueblo de Japón, utilizando el teatro de operaciones alternativo, ¿no? Los medios audiovisuales. El Estado Islámico amenaza con matar a 2 rehenes japoneses y en este video publicado en internet dejó mostrar miembros del grupo extremista Estado Islámico amenazando con matar a 2 rehenes japoneses a menos que reciban un rescate de $200 millones en las próximas 72 horas. El insurgente que aparece al centro de la pantalla vestido de negro también se dirige directamente al primer ministro japonés Shinzo Abe, ahora en una visita de 6 días al Oriente Medio, con más de 100 funcionarios del gobierno y presidentes de empresas y compañías niponas. En una comparecencia en Jerusalén, Abe prometió rescatar a los rehenes identificados por los extremistas como Kenji Goto Yogo y Haruna Yukawa. El mandatario exigió a la milicia inmediata liberación de sus compatriotas. By paying the $200 million to save the lives of your citizens. Desafiante el hombre que hablaba a nombre del grupo insurgente. Sus vidas son prioritarias, dijo Abe, añadiendo que el extremismo de Islam son cosas completamente diferentes. En Tokio, el secretario general del gabinete, Yoshihiro Suga, decía, este es un acto de amenaza y es imperdonable. Tokio verificó el video de los rehenes en los que el Estado Islámico pide rescate. El gobierno de Japón está trabajando con los países relacionados para obtener información sobre la captura y confirmar los hechos, dijo hoy el portavoz del Ejecutivo aquí en pantalla. Suga anunció que el primer ministro Shinzo Abe, que hoy se encuentra en Jerusalén, ha decidido cancelar el resto de su viaje por Oriente Medio para centrarse en la gestión de la crisis. Por su parte, el viceprimer ministro nipón de Asuntos Exteriores, Yasuda Nakayama, que acompaña a Abe, se trasladará a Jordania para tratar el asunto de los secuestros desde allí. Suga, durante una rueda de prensa, dijo, si es verdad lo que dice el video, sentiríamos una enorme indignación ante semejante amenaza a la vida de un ser humano. Esto es imperdonable. Yukawa, de 42 años, fue secuestrado a mediados de pasado agosto por un grupo islamista radical en Alepo, al norte de Siria, y según los medios nipones se encontraba junto a miembros de otra facción rebelde rival en el momento de su captura. Jerusalén, Shinzo Abe se refería a la situación. Dice que no se doblegará ante el terrorismo tras el secuestro. La posición de nuestro país es de combatir el terrorismo sin doblegarse, se mantiene. Aunque estéis a más de 80.500 kilómetros de distancia, habéis decidido tomar parte en esta cruzada, decía el video del grupo terrorista que ha pedido $200 millones. Japón no participa materialmente en la lucha contra el grupo islamista, que opera en grandes extensiones de terreno en Siria e Irak, pero sí ha aportado financiación para la Alianza Occidental y Árabe que luchan contra el grupo. Shinzo Abe, el primer ministro que se encuentra en Jerusalén como parte de su gira por Oriente Medio, cancelará parte de su visita, según Suga. Sin embargo, antes de regresar mantendrá una reunión con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Pido encarecidamente que no hagan daño a los rehenes y los liberen inmediatamente, dijo en rueda de prensa durante su visita en Jerusalén. Estoy indignado por este acto, aseguró Abe,
Sus vidas son nuestra prioridad. En cuanto a la paz en la región de Oriente Medio, se ha producido una preocupación por la violencia desde el verano pasado y creo que es muy importante no escalar esta situación, dijo Abe. La comunidad internacional no debe ceder ante el terrorismo, reiteró. He dado instrucciones al gabinete del secretario en jefe para tratar el caso, poniendo la vida de las personas como la máxima prioridad. Tokio ha establecido un comité y reuniones y toda una agenda para discutir este caso. Reuniones de emergencia han tenido lugar ya. Enviaremos al ministro de Relaciones Exteriores, Yasuhide Nakayama, a Jordania y le solicitaremos la ayuda al gobierno de Jordania. Y voy a tomar la iniciativa en su conjunto con el gobierno japonés para tratar con este caso poniendo la vida de personas en primer lugar. Mientras esto ocurría, en la sede de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, el vocero de la secretaria general de la ONU, pide la liberación inmediata e incondicional de los 2 rehenes japoneses. El secretario general está muy preocupado por el destino de los 2 rehenes. Hemos visto el video, dijo el portavoz de Ban, Stefan Dujarric, aquí en pantalla durante esta conferencia de prensa. El portavoz, preguntado por el rescate solicitado por el Estado Islámico, defendió la necesidad de una liberación sin condiciones y agregó: no le corresponde al secretario general dictar o hablar sobre qué hacen los países para liberar a sus nacionales. To dictate and to speak to that. What we are in terms of what countries are doing to release their nationals. What is clear from our point of view. Lo que está claro desde nuestro punto de vista es que su liberación debe ser incondicional, enfatizó Dujarric. El Estado Islámico amenazó hoy con ejecutar a los 2 rehenes japoneses identificados como Haruna Yukawa y como Kenji Goto Yogo. Mientras tanto, el jefe de gobierno continuaba su agenda hasta el momento que estamos viendo en la zona palestina, visitando la tumba de Yasser Arafat, ante el cual rindió homenaje. Luego se reuniría en la Mucata con las autoridades palestinas. A todo esto, el presidente palestino Mahmoud Abbas condenaba hoy el secuestro de los 2 nacionales japoneses en Siria por parte de militantes del Estado Islámico. Abbas emitió su condena después de reunirse en la ciudad cisjordania de Ramallah con el primer ministro japonés, como estamos viendo. Abbas dijo en rueda de prensa conjunta que los palestinos denuncian y condenan este secuestro. Alfombra roja y honores para el ilustre visitante nipón en difícil situación con los rehenes compatriotas. Por otra parte, Abe dijo a los reporteros que el secuestro de los 2 japoneses es inaceptable y dijo que pidió ayuda a la parte palestina y expresó la esperanza de que los rehenes sean liberados tan pronto como sea posible. El primer ministro japonés también dijo que enviará a Jordania al viceministro de Relaciones Exteriores, Yasuhide Nakayama, para tratar de encontrar una solución a la crisis de los 2 rehenes nipones. Abe llegó el domingo a Israel con una delegación de funcionarios y empresarios con el fin de impulsar la cooperación económica con Israel y luego hizo lo propio con los palestinos. Hoy, con anterioridad, el ejército islámico exigió un video, $200 millones, como dijimos. Y el jefe de la autoridad palestina se solidarizaba con el gobierno nipón y se desmarcaba totalmente de este acto, de este grupo terrorista. عن تضامننا الصادق معكم يا دولة رئيس الوزراء في هذه المحنة ووقوفنا إلى جانبكم من أجل عودة. Hemos recibido noticias de que los ciudadanos japoneses han sido secuestrados por extremistas de un grupo terrorista y afirmamos nuevamente que condenamos esta horrible acción y hacemos lo posible para que los vuelvan en paz a sus familiares. La Mucata, sede de la presidencia palestina, y ahora estamos en el norte de Israel, en una zona no identificada, donde Israel despliega el sistema de defensa Cúpula de Hierro en el norte del país por temor a ataques con cohetes de parte de Hezbollah.
Las medidas se han tomado en previsión de que el grupo chiita libanés Hezbollah lance algún ataque de represalia por el reciente bombardeo israelí que el domingo mató en Siria al menos 6 miembros de ese grupo y 6 militares iraníes. Además del despliegue de las baterías de misiles interceptores en el frente norte, del que ha informado en primer lugar el canal Sky News en árabe, no se han reforzado las fuerzas militares en la frontera en gran número. Las autoridades israelíes temen que Hezbollah intente llevar a cabo un ataque de represalia contra las fuerzas israelíes que operan a lo largo de la frontera. Los soldados han recibido la orden de aumentar su nivel de alerta y preparación. El periódico libanés Hezbollah Al-Akbar publicó ayer algunos detalles del ataque israelí a Siria. Mientras tanto, en Kiev se hablaba de la crisis de Ucrania. Pablo Klimkin, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. El encuentro de Astana debe brindar resultados para una real desescalada de la situación y el establecimiento de pasos hacia la regularización que está en curso y que determine el marco para las negociaciones en la próxima reunión. Luego dijo, la gente que ha formado la actitud y la masa crítica para firmar el memorándum de Minsk, los líderes rebeldes y los autoproclamados miembros líderes de la República Popular de Lugansk, deben notar que estamos determinados a estabilizar la situación. A pesar de los acuerdos preliminares, unidades militares ucranianas fueron atacadas en el norte, en la zona de operaciones antiterroristas por formaciones militares regulares de las Fuerzas Armadas de Rusia. Ucrania afirma que las tropas rusas atacaron a sus fuerzas. El anuncio efectuado en rueda de prensa especial es una de las acusaciones más directas hasta la fecha por parte de Ucrania sobre una implicación directa del ejército ruso en el conflicto que enfrenta desde hace 9 meses a separatistas prorrusos y fuerzas gubernamentales. Українські підрозділи міцно тримають оборону, завдаючи бойовикам важких втрат у живій силі та техніці. Las personas que han firmado el memorándum saben que hay un feroz combate en el aeropuerto de Donetsk. Esta es la zona. La pista del aeropuerto ha sido completamente puesta fuera de combate. Unidades ucranianas están sosteniendo con firmeza la defensa, infligiendo graves pérdidas en mano de obra y equipos de los militantes. Y la operación está en curso, dice el vocero militar. Luego agregó que las unidades militares ucranianas atacaron con regularidad a las unidades militares de la Federación Rusa y sus Fuerzas Armadas en el norte en una operación antiterrorista en la zona ATO. Intensos combates tuvieron lugar en el área de 29 al 31 en los puntos de chequeo del mapa en la llamada carretera Bakhmutska. Las operaciones de las fuerzas antiterroristas pararon el avance de las tropas rusas, decían acá. Y en cualquier caso, seguiremos adelante. Mueren al menos 37 civiles en bombardeos en el este de Ucrania. 7 civiles y más de 30 heridos en las últimas 24 horas. Y en los bombardeos en Donetsk, la región del este de Ucrania, que está sumida en encarnizados combates entre separatistas prorrusos y las tropas de Kiev. En el curso de la noche pasada, un civil murió y otros 6 fueron heridos. Y los destrozos causados están a la vista. El número total de muertos en las últimas 24 horas ascendió a 5 y los heridos a 26. Así lo ha afirmado el comandante adjunto del Estado Mayor de las milicias separatistas de Donetsk, Eduard Bazurin. Además, unos 30 civiles murieron el domingo en la región oriental ucraniana de Donetsk en bombardeos de las fuerzas gubernamentales, cuyos efectos estamos viendo aquí. Elena Fishenko, una ciudadana de Donetsk, dice: todo el mundo se siente aplastado. Estamos sobre el terreno, minuto a otro, cuando hay explosiones, todos nos tiramos al suelo. Después de la segunda explosión, salen corriendo las calles, gritan, tratan de buscar a sus familiares, si están heridos o no. Y esto, todo huele a gas, porque han sido dañados los gasoductos, y esto suma un tremendo peligro agregado. Nadie se preocupa de nadie aquí. No podemos conseguir nada, ni podemos probar tampoco y demostrar lo que están haciendo con la población civil.
Ante esta situación, Vladimir Putin asegura que Rusia no se involucrará en una carrera armamentista como consecuencia de esta fluida situación en estos calientes teatros de operaciones. Estamos viendo cómo en otros estados declaran abiertamente sus pretensiones geopolíticas, pero tampoco vacilan en intervenir abiertamente en asuntos internos de estados soberanos, dijo. Mientras tanto, lo que sufren las consecuencias en el terreno muestran los daños a que han sido sometidos, por lo menos los que han podido sobrevivir. Vladimir Putin declaró que su país encontrará la manera de responder a los desafíos que le presentan otras naciones sin la necesidad de involucrarse en una costosa carrera armamentista. En una cuidadosa declaración leída, no improvisada, dijo: estamos viendo cómo otros estados declaran abiertamente sus pretensiones geopolíticas. Tampoco vacilan en intervenir abiertamente en los asuntos internos de estados soberanos. Con todo eso, aumentan activamente y modernizan sus arsenales militares, y en tales circunstancias debemos garantizar una protección segura de la soberanía, la integridad territorial y los intereses nacionales de Rusia, afirmó el presidente Putin en un discurso ante la Comisión Militar Industrial del país que estamos viendo. Cuando digo que muchos o algunos estados implementan una política de presión con fuerza, todos ustedes entienden lo que digo y de qué se trata. Todos nosotros lo vemos con nuestros propios ojos desde hace mucho tiempo. Todo eso se realiza mientras hay conversaciones sobre derecho internacional y el deseo de resolver problemas mediante el diálogo. Putin reiteró que el gasto militar de Rusia y de otros países, Estados Unidos incluidos, son incomparables. Y al mismo tiempo aseguró que Moscú responderá a los desafíos existentes sin impulsar, lo reiteró, una carrera armamentista. No tenemos la intención de involucrarnos en una carrera armamentista. Rusia no amenaza a nadie y tiene como objetivo resolver todas las disputas en una mesa de negociaciones. Seguiremos actuando de esta manera. Podemos y debemos responder a ese desafío, pero sin ser arrastrados a una carrera armamentística costosa, dijo. Por supuesto, nuestros planes deben ser realistas, ya que siempre hemos estado en consonancia. Y asistió al bautismo de fuego del primer androide ruso de combate. Vean esto. Un androide ruso que combatía desde una motocicleta, como lo vieron. Mientras tanto, Irán, Teherán. Irán y Rusia firman un acuerdo militar. Irán y Rusia firmaron en Teherán un acuerdo de cooperación militar que incluye aspectos dedicados a la lucha contra la actividad terrorista, el separatismo y el extremismo. Este fue el momento del intercambio de los documentos. Intercambiamos opiniones sobre la seguridad en la región, Medio Oriente y Afganistán, y nuestras visiones son muy cercanas, dijo el ministro de Defensa ruso, respondiendo al local. Sergei Shoigu, en conferencia de prensa tras la firma del acuerdo con su par iraní, Hossein Dehghan, que tenemos en pantalla, y Shoigu también refirió a la coordinación en el marco de la lucha contra el terrorismo internacional y el contrabando de drogas, y sostuvo que, teniendo en cuenta la situación en la región, hemos reafirmado la importancia de la cooperación. Dehghan citó al líder supremo iraní Ayatollah Ali Khamenei para destacar que una Rusia potente y un Irán independiente son dos pilares fundamentales de la estabilidad regional y mundial, y consideró que es un buen momento para ponerla en práctica. El ministro aprovechó el acto para condenar el reciente ataque aéreo israelí en Siria, que causó la muerte de varias víctimas. Bueno, compartimos la postura común en relación con el fenómeno del terrorismo y los elementos que desestabilizan la situación, decía. Y esta era la última toma que van a conocer hoy. Bueno, muy fluida situación, como pueden ver, y detrás de esto, lo de siempre. La búsqueda de las fuentes importantes energéticas, y hay que recorrer una vez más y repetir hasta el cansancio. Estados Unidos necesita el petróleo importado para no desgastar su propia capacidad y sus reservas estratégicas. Hay que repetirlo una vez más. Las del Medio Oriente, donde todo se hace por el control, donde además las testas coronadas que no gozan de demasiada popularidad le pagan protección a Estados Unidos y los aliados. Hablamos de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Qatar, Omán. Desde allá,
40 a 45 días en la larga ruta de los supertanqueros que no pasan por el canal de Suez, y luego subir por el Atlántico, y después de 40 a 45 días llegar allí. Y las mayores reservas probadas del mundo en petróleo y gas, hay que repetirlo hasta el cansancio, están en la República Bolivariana de Venezuela. Y no están a 40 a 45 días, están a 4 a 5 días. Debe sorprendernos la reiteración de lo que dijo el senador Paul Coverdell, primer ponente del Plan Colombia, para controlar a Venezuela, es decir, sus riquezas energéticas, gas, petróleo, la mayor reserva del planeta, más minerales estratégicos. Para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia. Bueno, Colombia tiene ya autorizadas por propia voluntad, en merma absoluta de su soberanía, 7 bases gringas en Estados Unidos, la misma que nos negamos a tener aquí, y fui testigo cuando lo dijo el propio presidente en una reunión que no voy a mencionar. 7, y el derecho a usar todas las otras, más su espacio aéreo, marítimo, territorial, y han firmado un acuerdo por el cual no le pueden tocar un pelo a cualquier soldado estadounidense cometa los desmanes que cometa en territorio colombiano, así le viole la hija a un político, porque ese documento que firmaron dicen que tienen que entregarlo a las autoridades de Estados Unidos. Así se juega en la patria grande latinoamericana y caribeña, y esa es la realpolitik a la que estamos enfrentados. Pero eso es lo que tenemos. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Queremos agradecerles a todos la cantidad inmensa de mensajes a nuestro correo electrónico. Prometo leerlos todos, son de una cantidad tal que no me puedo comprometer a contestarlos todos, pero haré lo posible. Y donde quiera que se encuentren, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Segundo programa del año, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal Decano de la televisión venezolana y el programa Decano. Se lo cedo a la hermana Telesur para que ustedes lo vean en otras latitudes, pero se origina aquí, en Venezolana de Televisión, estudio 3, desde el cual le decimos hasta mañana. Disponga usted de las cámaras, señor director. En el discurso anual ante el Congreso del presidente Obama, y vamos a mostrarle cuál es la cruda realidad de los acontecimientos que siguen en pleno desarrollo en Siria. Y no es solamente Siria, desde luego, ¿no? Pero todo el Medio Oriente está en un desarreglo absoluto, si es que alguna vez estuvo arreglado. Y veamos qué es lo último que estábamos viendo. Vuelven los bombardeos con las bombas de tanque, las bombas de barril. Esto se dice que es Alepo, Homs y Idlib. Nuevamente aparecen las bombas de barril, causando absolutos destrozos, decenas de muertos. Las bombas que la aviación siria utiliza en el mercado en el pueblo de Al-Hansa, situado en el noreste del país y controlado en la actualidad por el Estado Islámico, que ha causado la muerte a decenas de personas, informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos desde Londres. Ahí viene otro. Según la opositora Comisión General de la Revolución Siria, al menos 65 personas habrían muerto en el ataque de la aviación siria, que volvió a utilizar bombas de barril de gran poder destructor. Este pueblo se encuentra cerca de la frontera con Irak y Turquía, desde donde probablemente fueron tomadas con teleobjetivo estas imágenes. Según la comisión, otras 12 personas habrían muerto en ataques aéreos en todos los lugares del país. La triste cifra es que desde el inicio de la guerra civil siria, en 2011, han muerto conservadoramente 220.000 personas, según dato de las Naciones Unidas. Las bombas de barril son auténticos barriles metálicos cargados con todo tipo de explosivos lanzados desde helicópteros. Producen un daño enorme en las zonas ocupadas por las fuerzas rebeldes.
Y las tomas que llegan generalmente están hechas desde Turquía o zonas cercanas, no del propio teatro de operaciones, y utilizando teleobjetivo, como podemos ver, por el zoom in, el zoom back y por la amplificación de los movimientos de la cámara. Mientras tanto, siguen los funerales de los partidarios de Hezbollah. Esto es Al-Hiam, Yahmur y Arab Zalim, en el sur del Líbano. Hezbollah realiza los funerales de los mártires asesinados por los ataques de Israel. Como consecuencia del ataque israelí a un convoy de Hezbollah que monitoreaba las actividades de grupos tafkiríes en los altos del Golán sirio. Resultaron muertos 6 combatientes de este movimiento y un comandante de los cuerpos de los guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Los gritos desafiantes y por 2 de los miembros de Hezbollah muertos ya se han celebrado multitudinarios funerales. Uno, Jihad Muniyeh, hijo del reconocido comandante de Hezbollah Imad Muniyeh, asesinado por el gobierno de Israel en 2008, y Mohammad Isa, comandante de Hezbollah en Siria e Irak. Pocos días antes del ataque y en una entrevista televisada, el secretario general de Hezbollah, Sayed Nazan Nasrallah, señaló que cualquier ataque israelí sobre territorio sirio tendría una respuesta contundente por parte de Hezbollah, que en este momento cuenta con una capacidad militar inimaginable por el régimen israelí, dijo desafiante. El ataque israelí contra Hezbollah ha sido condenado por numerosas fuerzas políticas, tanto dentro como fuera del Líbano. El presidente del Parlamento, Navid Berri, aseveró que este ataque pretende desestabilizar la situación política en el Líbano. Y esto en momentos en los que Hezbollah y el movimiento futuro mantienen rondas de diálogo para limar asperezas con muy positivos resultados. El ejército israelí se encuentra en estado de máxima alerta tanto en la frontera con el Líbano como con Siria, habiendo instalado en la zona fronteriza el sistema antimisiles llamado Cúpula de Hierro, a la espera inminente de una respuesta armada por parte de la resistencia libanesa, tal vez con misiles. El ataque israelí a Hezbollah en la localidad de Quneitra es entendido por analistas como un intento de desestabilizar la situación política en el Líbano, por una parte, y para dar un empuje a la candidatura de Benjamín Netanyahu en las próximas elecciones israelíes, por otro. Mientras tanto, prisioneros japoneses son noticia, rehenes. Y en este sentido, las noticias son un mensaje enviado al gobierno y al pueblo de Japón, utilizando el teatro de operaciones alternativo, ¿no? Los medios audiovisuales. El Estado Islámico amenaza con matar a 2 rehenes japoneses y en este video publicado en internet dejó mostrar miembros del grupo extremista Estado Islámico amenazando con matar a 2 rehenes japoneses a menos que reciban un rescate de $200 millones en las próximas 72 horas. El insurgente que aparece al centro de la pantalla vestido de negro también se dirige directamente al primer ministro japonés Shinzo Abe, ahora en una visita de 6 días al Oriente Medio, con más de 100 funcionarios del gobierno y presidentes de empresas y compañías niponas. En una comparecencia en Jerusalén, Abe prometió rescatar a los rehenes identificados por los extremistas como Kenji Goto Yogo y Haruna Yukawa. El mandatario exigió a la milicia inmediata liberación de sus compatriotas. By paying the $200 million to save the lives of your citizens. Desafiante, el hombre que hablaba a nombre del grupo insurgente. Sus vidas son prioritarias, dijo Abe, añadiendo que el extremismo de Islam son cosas completamente diferentes. En Tokio, el secretario general del gabinete, Yoshihiro Suga, decía, este es un acto de amenaza y es imperdonable. Tokio verificó el video de los rehenes en los que el Estado Islámico pide rescate.
El gobierno de Japón está trabajando con los países relacionados para obtener información sobre la captura y confirmar los hechos, dijo hoy el portavoz del Ejecutivo aquí en pantalla. Suga anunció que el primer ministro Shinzo Abe, que hoy se encuentra en Jerusalén, ha decidido cancelar el resto de su viaje por Oriente Medio para centrarse en la gestión de la crisis. Por su parte, el viceprimer ministro nipón de Asuntos Exteriores, Yasuda Nakayama, que acompaña a Abe, se trasladará a Jordania para tratar el asunto de los secuestros desde allí. Suga, durante una rueda de prensa, dijo: si es verdad lo que dice el video, sentiríamos una enorme indignación ante semejante amenaza a la vida de un ser humano. Esto es imperdonable. Yukawa, de 42 años, fue secuestrado a mediados de pasado agosto por un grupo islamista radical en Alepo, al norte de Siria, y según los medios nipones se encontraba junto a miembros de otra facción rebelde rival en el momento de su captura. Jerusalén, Shinzo Abe se refería a la situación. Dice que no se doblegará ante el terrorismo tras el secuestro. La posición de nuestro país es de combatir el terrorismo sin doblegarse, se mantiene. Aunque estéis a más de 80.500 kilómetros de distancia, habéis decidido tomar parte en esta cruzada, decía el video del grupo terrorista que ha pedido $200 millones. Japón no participa materialmente en la lucha contra el grupo islamista, que opera en grandes extensiones de terreno en Siria e Irak, pero sí ha aportado financiación para la Alianza Occidental y Árabe que luchan contra el grupo. Shinzo Abe, el primer ministro que se encuentra en Jerusalén como parte de su gira por Oriente Medio, cancelará parte de su visita, según Suga. Sin embargo, antes de regresar mantendrá una reunión con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Pido encarecidamente que no hagan daño a los rehenes y los liberen inmediatamente, dijo en rueda de prensa durante su visita en Jerusalén. Estoy indignado por este acto, aseguró Abe. Sus vidas son nuestra prioridad. En cuanto a la paz en la región de Oriente Medio, se ha producido una preocupación por la violencia desde el verano pasado y creo que es muy importante no escalar esta situación, dijo Abe. La comunidad internacional no debe ceder ante el terrorismo, reiteró. He dado instrucciones al gabinete del secretario en jefe para tratar el caso, poniendo la vida de las personas como la máxima prioridad. Tokio ha establecido un comité y reuniones y toda una agenda para discutir este caso. Reuniones de emergencia han tenido lugar ya. Enviaremos al ministro de Relaciones Exteriores, Yasuhide Nakayama, a Jordania y le solicitaremos la ayuda al gobierno de Jordania. Y voy a tomar la iniciativa en su conjunto con el gobierno japonés para tratar con este caso poniendo la vida de personas en primer lugar. Mientras esto ocurría, en Alexander Mora, uno de los 43. De las autoridades mexicanas al más alto nivel, en la cabeza del presidente Peña Nieto, un reconocimiento de esta crisis de derechos humanos y con ese reconocimiento que se propongan estrategias duraderas que busquen atender los problemas de raíz y no solo superficialmente. Este trágico ataque sumió la administración del presidente Enrique Peña Nieto en la peor crisis desde que asumió el poder, con multitudinarias manifestaciones de indignación en varias ciudades del país. Siguen las interrogantes y en México hasta la naturaleza parece protestar cuando ocurren escenas como esta en medio del dolor por los desaparecidos. Este es el volcán Colima, 3.000 metros de altura. El volcán Colima emite exhalación a partir de su torre, su chimenea, de 1.500 metros hacia arriba. Y el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que el volcán de Colima registró esta mañana una exhalación que alcanzó 1.500 metros de altura. En su cuenta de Twitter, el funcionario detalló que la exhalación se registró a las 11:45 y comentó que por el momento no hay riesgo para la población. A través de la misma red social, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco agregó que la exhalación tuvo dirección vertical. Previamente informó sobre la exhalación de 1.500 metros de altura sin riesgo para la población y reportó caída de ceniza leve en el municipio de Tuxpan. Cualquiera sea el caso, aquí hay una especie de protesta de la propia naturaleza, ¿no?, ante la falta de resultados positivos y tangibles sobre la vida de estos 43 estudiantes normalistas.
Las primeras informaciones que se filtraron tenían que ver con un infierno parecido a este. Y esa versión que en algún momento dimos a conocer, parece que tomaron, después de matarlos miserablemente, tomaron todos los cadáveres, hicieron una cama de troncos, colocaron varios cadáveres, otra cama de troncos arriba, más cadáveres y otra cama de madera. Además pusieron cauchos y los rociaron con petróleo. Esa es la razón por la cual quedaron literalmente incinerados y es tan difícil encontrar restos. Pero esos restos, además, los pusieron en bolsas de plásticos y los tiraron a los ríos. Algo de una mente absolutamente enferma, ¿no? Pero eso no se pudo hacer con uno, ni con dos, ni con tres personas. Eso era la cadena de mando de esa región, actuando con la impunidad que siempre la ha caracterizado, en un acto absolutamente miserable. Y además, con la impunidad con que parecen moverse en estos casos, ¿no? Esto está muy, pero muy lejos de haberse solucionado, pero quedó mínima evidencia para los trabajos de investigación como el de la Universidad de Innsbruck. Sin embargo, parecería que en Innsbruck lograron al menos identificar uno de los cadáveres, uno de los restos, cadáveres ya no había, de los jóvenes que formaban el grupo de los 43 normalistas. Y las cosas siguen, ¿no? Como si esto no fuera algo de absoluta, total, lesa humanidad. Pero la indignación, felizmente, si es que cabe el adjetivo, la calificación, no para. Y ciertamente toda la patria grande latinoamericana y caribeña está indignadísima con lo que ha pasado con estos estudiantes normalistas, es decir, los que estudiaban para enseñar a un pueblo que por lo visto tiene tanto que aprender sobre derechos humanos y sobre todo quienes rigen sus destinos, ¿no? Este es un caso que avergüenza a toda la patria grande latinoamericana y caribeña, pero que está lejísimo de haber sido resuelto. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. 20 de enero de 2010. Una ciudad, una comunidad, un legado. La transformación del hábitat llegó a San Agustín con el moderno Metrocable. Este proyecto fue creado por el comandante Chávez para dar respuesta a las necesidades del pueblo. Inauguramos el primer Metrocable de muchos que habrá en esta Caracas, en estos barrios, en estas montañas. Un medio de transporte público que realiza un recorrido de 1.8 kilómetros en tan solo 9 minutos, desde la estación San Agustín hasta Parque Central, conectando con la línea 4 del metro de Caracas. El Metrocable de San Agustín es práctica de la igualdad. Disminuye el tiempo de traslado y facilita el desplazamiento de las personas con discapacidad. Con esta obra se dignifica y eleva la calidad de vida de los habitantes de este importante sector de la capital. Un gobierno que invierte recursos, esfuerzo junto al pueblo para traer un sistema de transporte público limpio, rápido, eficiente, de gran calidad, al pueblo excluido de siempre. Metrocable, una obra de gran envergadura nacida en revolución para el vivir bien de la población. Un transporte rápido y seguro. 5 años al servicio del pueblo. Desde 1999 estamos empeñados en que el país viva en paz, en alegría, en esperanza, en revolución, en democracia, en socialismo y feliz. Por eso, votamos porque el 2015 sea un año victorioso. Es típico del pueblo venezolano recibir con amor a un amigo que estaba de viaje. Quiero darle las gracias al pueblo de Venezuela por este recibimiento amoroso, solidario, humano. Gracias, queridos compatriotas.
Este miércoles vamos todos a acompañar a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro en la presentación del mensaje anual a la nación en el Parlamento venezolano. Nos concentraremos en la Asamblea Nacional a partir de las 2 de la tarde. ¡Asiste! Pueblo a la calle, pueblo a la calle. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y todo lo que le hemos mostrado no es noticia hoy en Estados Unidos. Todas las cadenas de televisión y los medios están pendientes del Congreso de los Estados Unidos, que tiene una sesión plenaria, para oír lo que es tradición, el mensaje anual del presidente, en este caso el presidente Barack Obama. Vamos a conectarnos con el Congreso de los Estados Unidos, señor director. Ese es el ambiente en este momento, aparente desorden, porque están senadores y representantes, toda la gente que tiene oportunidad de hacerse presente allí se hace notar, y es el momento en que las figuras emergentes en la política también ocupan lo suyo, pero las grandes interrogantes de qué va a ofrecer Obama para su nuevo periodo en este mensaje al Congreso, que es parte de la tradición y la reglamentación en una democracia parlamentaria. Estaba el secretario de Estado allí. Como ven, no cabe un alma en esta sesión plenaria. En cualquier momento tendrá que aparecer Obama. El sonido de fondo les da una idea de cómo está esto, ¿no? Más que concurrido. Todas las figuras de mayor o menor rango se dan cita. Se sabe que todos están bajo el escrutinio de los medios audiovisuales. Es un momento de coger un poco de pantalla, pero también después vendrá el análisis y la reforma migratoria, que es una promesa incumplida, sería uno de los temas posibles. Las deportaciones o no de la gente que está pendiente de esto. El aumento del descontento por una reforma prometida por Obama y absolutamente incompleta, tiene muchas interrogantes que la gente espera oír y la gente afuera también desea hacerse sentir, ¿no? La política exterior no ha sido precisamente la más exitosa. Los rehenes que han tenido en el exterior, los trágicos finales de algunos de ellos, las incursiones militares en zonas donde mucha gente se pregunta por qué nos metimos allí. Volvemos a estudios, señor director. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en Washington. Y cuando le decimos acontecimientos en pleno desarrollo, son en pleno desarrollo. Dejamos Washington y nos vamos a uno de los temas que va a tener que aparecer ahí. Según la fiscal del caso, Viviana Fine, los datos preliminares de la autopsia apuntan a un suicidio, pero los manifestantes estaban muy lejos de creer en su palabra. Caía la noche y seguían los ánimos caldeados. Leticia Lapalura, comerciante de 55 años, decía: a Nisman lo mandó matar el gobierno, quieren impunidad, pero nosotros no tenemos miedo. No querían que develara las pruebas que tenía contra el gobierno por incluir a Irán, se refería al caso de la AMIA, ¿no? Y según había anticipado el fiscal, la mandataria y él mismo habían firmado un convenio con Irán para encubrir a funcionarios de ese país acusados de ser autores ideológicos del atentado que dejó 85 muertos y en 94 en Buenos Aires. La Habana, la delegación más importante de miembros del Parlamento de los Estados Unidos se hace presente en la capital cubana. El senador Patrick Leahy hablaba en representación de todos estos y decía: pienso que se ha abierto un tema fundamental. Hemos intercambiado comunicaciones. La agricultura es un tema de la agenda, hemos hablado acerca de ir y venir, intercambiar, temas médicos, una cantidad de temas. Estamos involucrados. No hay negociación sin ningún país. Esto no es una negociación con países que han estado en guerra, de manera que no debería ir tan lejos, ¿no?
Y luego dijo, pienso que la mayoría siente que el presidente Obama y el presidente Castro han hecho las cosas correctas en esto. Cada cosa es como para pensar, ¿y ahora qué es lo siguiente? La pregunta que hace todo el mundo es, ¿vamos a estar aquí? No vamos a dudar en estar aquí, vamos a hacer todo lo posible y vamos a ir adelante. Y en enero del próximo año y el siguiente estaremos tratando de lograr más acercamientos y que mejoren las relaciones bilaterales. What comes next? The question I've asked everybody I've met with, here's where we are today. Look how exciting it is. Now let's think of where we're going to be on mid-January next year and the year after. Estaremos aquí también el próximo año, en enero, y esta delegación del Congreso de los Estados Unidos, liderizada por el senador por Vermont, Patrick Leahy, cumple una agenda de 3 días de visita, de manera de tener contactos al más alto nivel. Elizardo Sánchez, líder de la Comisión para los Derechos Humanos. Una lista con 24 nombres de presos cubanos por motivos políticos que llevan varios de ellos más de 20 años en prisión, con el pedido de que hagan gestiones, aprovechando este canal de contacto entre los dos gobiernos, en favor de la excarcelación por razones humanitarias. ¿Los nombres o no? Como había dicho el senador Patrick Leahy, creo que la mayoría piensa que el presidente Obama y el presidente Castro han hecho lo correcto en esto y cada lugar ha dicho, ¿qué viene después? Todos se preguntan qué hemos estado haciendo aquí. Bueno, mira, creo que es emocionante. Y ahora vamos a pensar en dónde vamos a estar a mediados de enero del próximo año y años después. El hombre de la calle opinaba. Arribar todo el turismo, que se amplíe el mercado como tal, lo que es la entrada de alimentos, la entrada de piezas de repuesto, la entrada de todo, un mercado grande que nosotros necesitamos que se abra aquí en Cuba. A su propio ritmo, manejando las cosas con cautela. Que mejoren todas las negociaciones, que mejoren y que mejore el país. Para bien, claro. Así lo decía Joaquín Infante, un economista. Y la Asociación de Economistas de América Latina y del Caribe también tenían algo que decir en esto, ¿no? Otros, como Grisel Márquez, decía, la unidad es lo que nos da la fuerza. Y creo que todo esto va a estar mucho mejor en el futuro cercano. Los Estados Unidos nos va a beneficiar, porque también la inversión extranjera, con el bloqueo y con todas las restricciones que ponen los Estados Unidos para que inviertan en Cuba, eso es negativo para nosotros. Ahora eso viabilizará los inversores extranjeros de otros países, pero los inversores extranjeros de los Estados Unidos. Entonces, y los Estados Unidos, yo digo que es un mercado natural, porque es que está más cerca. No es lo mismo importar algo de los Estados Unidos que ir de Japón a China o de Rusia o de Europa. O sea, es un mercado natural nuestro. Los fletes son mucho más baratos, no necesitamos tener asistencia. Aunque la visita es importante, en muchos sentidos el verdadero trabajo comienza el miércoles, cuando la delegación oficial del Departamento de Estado aterrice en La Habana para sostener históricas conversaciones con el gobierno cubano, dijo Bill Brandt. Está la gente que espera ante la oficina de intereses, todavía no rango de embajada. Va a ser mucho mejor. Y en cualquier caso, los senadores hablaron también de su deseo de ver productos agrícolas de Estados Unidos en la isla, así como artículos como leche en polvo, que actualmente la proveen países como Brasil y Nueva Zelanda. Y esto es Haití. Intenso y preocupante el clima político una vez más. Dura el nuevo gobierno de Martelly en medio de protestas de quienes desde hace meses exigen su renuncia. El domingo, el presidente había publicado en su página Facebook una lista de 18 ministros y 16 secretarios de Estado que tomaban posesión este lunes. Este gobierno que instalamos hoy es el fruto del diálogo, dijo. Su anuncio se produce después de la disolución del Parlamento el martes pasado y tras semanas de incertidumbre política y protestas en las calles. La oposición acusa a Martelly de abusar de sus poderes, de retrasar las elecciones y de haber llevado al país a un estancamiento político con el fin de gobernar el país a fuerza de decreto presidencial. En
En medio de protesta de quienes hace meses exigen su renuncia, anuncia Michel Martelly la formación del nuevo gobierno. El movimiento patriótico de Haití salía a decir cosas como: abajo con Estados Unidos. Michel es el abogado del pueblo y el movimiento patriótico democrático de oposición no se rinde. Haití está en una situación especialmente difícil. No tenemos parlamento, el poder judicial no funciona. La única situación aquí es que hay una dictadura y esa es la situación. Esto lo dice Serge Andouy, un exdiputado de la oposición, que dice: queremos decirle que queremos hablar con el presidente, pero su renuncia debe estar sobre la tabla, sobre la mesa y firmada para que tengamos una discusión y para iniciar cualquier negociación. Casi nada están pidiendo, ¿no? La gente sigue protestando. Tras numerosas protestas, el gobierno haitiano y la oposición acordaron elecciones para fin de año. Y aunque se anunció el acuerdo, nadie puede asegurar que los comicios finalmente vayan a realizarse. Porque otras veces ya hubo compromisos en este tipo y el último llamado a elecciones fracasó en octubre del año pasado. La gente sigue molesta y en las calles, la represión en la mano. Este lunes, 5º aniversario del terremoto del 12 de enero del 2010, venció la mayoría de los mandatos de diputados y senadores. Por eso Martelly puede gobernar ya solo por decreto. Según la prensa local, el gobierno acordó anoche con alrededor de 20 partidos opositores las celebraciones parlamentarias. Y el gran drama de los 43 estudiantes desaparecidos de una manera inhumana en México sigue en pleno desarrollo. Esto es Tixla, Guerrero, México. Fracasan pruebas forenses para identificar restos de estudiantes desaparecidos en México. Aquí están reunidos los familiares y las fotos de cada uno de los desaparecidos de forma monstruosa. El Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck ya identificó a uno de los 43 estudiantes. Han podido ser identificados. Acaba de dar un resultado la universidad de que no ha sido posible hacer la identificación por el método de mitocondrial y que tendríamos que esperar 3 meses más. Entonces, como pueden ver, continúa la agonía, continúa el sufrimiento de parte de los padres de familia. La Fiscalía envió en noviembre pasado a Austria 17 restos presuntamente pertenecientes a los jóvenes desaparecidos en septiembre pasado en la ciudad de Iguala, en el convulso estado de Guerrero. Sus imágenes siguen presentes y todo el mundo reclama saber qué pasó. Según la investigación oficial, los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el aislado basurero de la comunidad de Cocula. No he creído en ese montaje que arma este gobierno. Pues para mí los muchachos siguen vivos y si fuera así, que ellos sean uno de los fragmentos que perteneciera a alguno de los jóvenes, pues con más ganas. Hay una persona que los quiso quitar de en medio, hay alguien que les estorbaba. El laboratorio de Innsbruck informó a principios de diciembre que uno de los 17 mínimos restos pertenece de las Naciones Unidas. Stefan Dujarric, el vocero de la Secretaria General de la ONU, pide la liberación inmediata e incondicional de los 2 rehenes japoneses. El secretario general está muy preocupado por el destino de los 2 rehenes. Hemos visto el video, dijo el portavoz de Ban, Stefan Dujarric, aquí en pantalla durante esta conferencia de prensa. El portavoz, preguntado por el rescate solicitado por el Estado Islámico, defendió la necesidad de una liberación sin condiciones y agregó: no le corresponde al secretario general dictar o hablar sobre qué hacen los países para liberar a sus nacionales. To dictate and to speak to that. What we are, in terms of what countries are doing to release their nationals, what is clear from our point of view. Lo que está claro desde nuestro punto de vista es que su liberación debe ser incondicional, enfatizó Dujarric. El Estado Islámico amenazó hoy con ejecutar a los 2 rehenes japoneses identificados como Haruna Yukawa y como Kenji Goto Yogo. Mientras tanto, el jefe de gobierno continuaba su agenda hasta el momento que estamos viendo en la zona palestina, visitando la tumba de Yasser Arafat, ante el cual rindió homenaje. Luego se reuniría en la Mucata
con las autoridades palestinas. A todo esto, el presidente palestino Mahmoud Abbas condenaba hoy el secuestro de los 2 nacionales japoneses en Siria por parte de militantes del Estado Islámico. Abbas emitió su condena después de reunirse en la ciudad cisjordania de Ramallah con el primer ministro japonés, como estamos viendo. Abbas dijo en rueda de prensa conjunta que los palestinos denuncian y condenan este secuestro. Alfombra roja y honores para el ilustre visitante nipón en difícil situación con los rehenes compatriotas. Por otra parte, Abe dijo a los reporteros que el secuestro de los 2 japoneses es inaceptable y dijo que pidió ayuda a la parte palestina y expresó la esperanza de que los rehenes sean liberados tan pronto como sea posible. El primer ministro japonés también dijo que enviará a Jordania al viceministro de Relaciones Exteriores, Yasuhide Nakayama, para tratar de encontrar una solución a la crisis de los 2 rehenes nipones. Abe llegó el domingo a Israel con una delegación de funcionarios y empresarios con el fin de impulsar la cooperación económica con Israel y luego hizo lo propio con los palestinos. Hoy, con anterioridad, el ejército islámico exigió un video $200 millones, como dijimos. Y el jefe de la autoridad palestina se solidarizaba con el gobierno nipón y se desmarcaba totalmente de este acto, de este grupo terrorista. عن تضامننا الصادق معكم يا دولة رئيس الوزراء في هذه المحنة ووقوفنا إلى جانبكم من أجل عودة. Hemos recibido noticias de que los ciudadanos japoneses han sido secuestrados por extremistas de un grupo terrorista y afirmamos nuevamente que condenamos esta horrible acción y hacemos lo posible para que los vuelvan en paz a sus familiares. La Mucata, sede de la presidencia palestina, y ahora estamos en el norte de Israel, en una zona no identificada, donde Israel despliega el sistema de defensa cúpula de hierro en el norte del país por temor a ataques con cohetes de parte de Hezbollah. Las medidas se han tomado en previsión de que el grupo chiita libanés Hezbollah le hace algún ataque de represalia por el reciente bombardeo israelí que el domingo mató en Siria al menos 6 miembros de ese grupo y 6 militares iraníes. Además del despliegue de las baterías de misiles interceptores en el frente norte, del que ha informado en primer lugar el canal Sky News en árabe, no se han reforzado las fuerzas militares en la frontera en gran número. Las autoridades israelíes temen que Hezbollah intente llevar a cabo un ataque de represalia contra las fuerzas israelíes que operan a lo largo de la frontera. Los soldados han recibido la orden de aumentar su nivel de alerta y preparación. El periódico libanés Hezbollah Al-Akbar publicó ayer algunos detalles del ataque israelí a Siria. Mientras tanto, en Kiev se hablaba de la crisis de Ucrania. Pablo Klimkin, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. El encuentro de Astana debe brindar resultados para una real desescalada de la situación y el establecimiento de pasos hacia la regularización que está en curso y que determine el marco para las negociaciones en la próxima reunión. Luego dijo, la gente que ha formado la actitud y la masa crítica para firmar el memorándum de Minsk, los líderes rebeldes y los autoproclamados miembros líderes de la República Popular de Lugansk, deben notar que estamos determinados a estabilizar la situación. A pesar de los acuerdos preliminares, unidades militares ucranianas fueron atacadas en el norte, en la zona de operaciones antiterroristas por formaciones militares regulares de las Fuerzas Armadas de Rusia. Ucrania afirma que las tropas rusas atacaron a sus fuerzas. El anuncio efectuado en rueda de prensa especial es una de las acusaciones más directas hasta la fecha por parte de Ucrania sobre una implicación directa del ejército ruso en el conflicto que enfrenta desde hace 9 meses a separatistas prorrusos y fuerzas gubernamentales. Українські підрозділи міцно тримають оборону, завдаючи бойовикам важких втрат у живій силі та техніці.
Las personas que han firmado el memorándum saben que hay un feroz combate en el aeropuerto de Donetsk. Esta es la zona. La pista del aeropuerto ha sido completamente puesta fuera de combate. Unidades ucranianas están sosteniendo con firmeza la defensa, infligiendo graves pérdidas en mano de obra y equipos de los militantes. Y la operación está en curso, dice el vocero militar. Luego agregó que las unidades militares ucranianas atacaron con regularidad a las unidades militares de la Federación Rusa y sus Fuerzas Armadas en el norte en una operación antiterrorista en la zona ATO. Intensos combates tuvieron lugar en el área de 29 al 31 en los puntos de chequeo del mapa en la llamada carretera Bakhmutska. Las operaciones de las fuerzas antiterroristas pararon el avance de las tropas rusas, decían acá. Y en cualquier caso, seguiremos adelante. Mueren al menos 37 civiles en bombardeos en el este de Ucrania. 7 civiles y más de 30 heridos en las últimas 24 horas. Y en los bombardeos en Donetsk, la región del este de Ucrania, que está sumida en encarnizados combates entre separatistas prorrusos y las tropas de Kiev. En el curso de la noche pasada, un civil murió y otros 6 fueron heridos. Y los destrozos causados están a la vista. El número total de muertos en las últimas 24 horas ascendió a 5 y los heridos a 26. Así lo ha afirmado el comandante adjunto del Estado Mayor de las milicias separatistas de Donetsk, Eduard Bazurin. Además, unos 30 civiles murieron el domingo en la región oriental ucraniana de Donetsk en bombardeos de las fuerzas gubernamentales, cuyos efectos estamos viendo aquí. Elena Fishenko, una ciudadana de Donetsk, dice: todo el mundo se siente aplastado. Estamos sobre el terreno, minuto a otro, cuando hay explosiones, todos nos tiramos al suelo. Después de la segunda explosión, salen corriendo las calles, gritan, tratan de buscar a sus familiares, si están heridos o no. Y esto, todo huele a gas, porque han sido dañados los gasoductos, y esto suma un tremendo peligro agregado. Nadie se preocupa de nadie aquí. No podemos conseguir nada, ni podemos probar tampoco y demostrar lo que están haciendo con la población civil. Ante esta situación, Vladimir Putin asegura que Rusia no se involucrará en una carrera armamentista como consecuencia de esta fluida situación en estos calientes teatros de operaciones. Estamos viendo cómo en otros estados declaran abiertamente sus pretensiones geopolíticas, pero tampoco vacilan en intervenir abiertamente en asuntos internos de estados soberanos, dijo. Mientras tanto, lo que sufren las consecuencias en el terreno muestran los daños a que han sido sometidos, por lo menos los que han podido sobrevivir. Vladimir Putin declaró que su país encontrará la manera de responder a los desafíos que le presentan otras naciones sin la necesidad de involucrarse en una costosa carrera armamentista. En una cuidadosa declaración leída, no improvisada, dijo: estamos viendo cómo otros estados declaran abiertamente sus pretensiones geopolíticas. Tampoco vacilan en intervenir abiertamente en los asuntos internos de estados soberanos. Con todo eso, aumentan activamente y modernizan sus arsenales militares, y en tales circunstancias debemos garantizar una protección segura de la soberanía, la integridad territorial y los intereses nacionales de Rusia, afirmó el presidente Putin en un discurso ante la Comisión Militar Industrial del país. Saludos, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, como de costumbre, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que me propongo compartir con ustedes y que tienen algunas lecturas interesantes en nuestra patria grande latinoamericana y caribeña, y algunas un poco inquietantes, ¿no? Por ejemplo, entre lo positivo, importante delegación de los Estados Unidos que se hace presente en la capital de la hermana República de Cuba, gesto que no por esperado es menos interesante, pero crece
las interrogantes, la ola de indignación y todo lo vinculado con el aparente suicidio de aquel fiscal argentino y las reacciones del público frente a la sede de la Casa de Gobierno, incluso con gruesos epítetos con la primera dama de la Armada República Argentina. No es esto solamente lo que tenemos en la pauta, pero sí algo de lo más conspicuo de hoy, ¿no? Y creo que es el momento de entrar a los acontecimientos en pleno desarrollo, porque algunas de las cosas que queremos mostrarles están ahora cambiando, ¿no? Ustedes recuerdan las dramáticas escenas del estallido de la AMIA, algo que después se preguntó, ¿hubo un acuerdo secreto? ¿Qué pasó con las víctimas? Se intercambió, tal vez, dicen algunos, grandes compras de trigo argentino a cambio de petróleo de la nación del Medio Oriente. El hecho es que en el calor que todavía reina en Buenos Aires en esta época del año, más caldeados están todavía los ánimos. Y de las supuestas pruebas que efectivamente se iban a dar lugar eran absolutamente inconsistentes, porque entendemos que la verdad ha sido contundente de nuestra parte respecto a los objetivos para esclarecer la verdad de los hechos. Así hablaba Jorge Capitanich, el jefe del gabinete argentino, y polarizada como está la opinión pública, algunos dicen ni intenten tumbar a Cristina, Cristina somos todos, y otros, al mejor estilo de lo que se vio a través de los satélites en Francia, también jugaban al bando contrario diciendo: a partir del memorándum de entendimiento, del cual se van a cumplir en pocos días 2 años de su firma, todo esto generó un enorme revuelo y una gran expectativa. Lo cierto es que al día de hoy lo más trágico es que las familias de las víctimas, pasados más de 20 años del ataque terrorista contra la AMIA, no tienen respuestas. El Estado argentino ha fracasado. Así lo decía Sergio Baider, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Aparecían ilustraciones de los pintores callejeros, un proyectil en un Pero lo cierto es lugar que hoy de la tenemos balanza. 3 causas, digamos. La causa del atentado contra la AMIA, la denuncia que hizo el fiscal Nisman la semana pasada acerca de un pacto de encubrimiento y que debe ser investigada hasta el final, porque nada puede ser más grave que permanezca un estado de sospecha. Y bueno, y por supuesto, la muerte del fiscal en circunstancias tan misteriosas. Los medios de comunicación, la opinión pública, la gente en la calle y además la carta que daba a conocer, las primeras páginas obviamente en todos los más importantes medios de la nación representaban las interrogantes que hay aquí, ¿no? Y aparecía una carta donde la primera mandataria decía que la muerte de una persona siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos y consternación en el resto. El suicidio provoca además en todos los casos primero estupor y después interrogantes. ¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida? Cantaban las estrofas del himno nacional frente a la Casa Rosada y, como en la discoteca de París, aparecían carteles diciendo yo soy. Todos somos mismos, yo soy mismo. Aparecieron también las acostumbradas vallas de seguridad, caía el sol. Que me merece que como pueblo debemos reaccionar. No podemos seguir aguantando atropellos. Espantoso, me ha choqueado y me ha dejado muy mal. No he dormido en toda la noche, me ha hecho llorar, estoy desesperada con esto. Terrible, terrible, terrible. Enorme carga social ante un hecho que deja demasiadas interrogantes y pocas respuestas hasta el momento. Lo que sí ha publicado la BBC es que la prueba hecha en la mano del presunto suicida aquí en imagen de archivo no tenía restos de pólvora.
Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas, se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Bueno, miles de manifestantes exigen en Buenos Aires aclarar la muerte del fiscal. Y aparece esta carta de la primera dama donde dice que la muerte de una persona siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos y consternación en el resto. El suicidio provoca además en todos los casos primero estupor y después interrogantes. ¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida? En el caso del suicidio, entre interrogativas, del fiscal a cargo de la causa AMIA, Alberto Nisman, no solo hay estupor e interrogantes, sino que además una historia demasiado larga, demasiado pesada, demasiado dura, y sobre todo las cosas muy sórdidas, la tragedia del atentado terrorista más grande que se produjo en la Argentina. En lo personal, dice la primera dama, me retrotrae a épocas pasadas y también duras. El 18 de julio de 1994 era diputada provincial en Santa Cruz y convencional nacional constituyente en Santa Fe por mi provincia. Florencia, mi hija, recién había cumplido 4 años y Máximo estaba finalizando la secundaria. Viajaba todas las semanas a Santa Fe y aquel lunes 18 el horror modificó todas nuestras rutinas. Tampoco puedo olvidar que 2 días después del atentado me entero en Santa Fe que el 20 de julio y con motivo del atentado se había creado la Secretaría de Seguridad y nombrado al frente de la misma al brigadier Andrés Antonetti. Confieso que al enterarme de esta designación un frío me corrió por la espalda. Aún recordaba nítidamente a esa persona. En 1980, durante el mes de noviembre en Río Gallegos, colocaron en nuestro estudio jurídico un artefacto explosivo de relojería y además rompieron todos los caños de gas de los calefactores dejando fluir el mismo y convirtiendo nuestro estudio en una gigantesca bomba que de haber detonado hubiera causado un verdadero desastre. Solo un milagro permitió que eso no sucediera. Este es el texto que da a conocer a través de sus medios electrónicos la primera dama. Y por supuesto suma interrogantes y habla de una especie de iniciativa para salir adelante ante esta comprometida situación. El hecho es que miles de manifestantes exigen en Buenos Aires aclarar la muerte del fiscal. Lo que queremos la verdad, reclamamos que se esclarezca este hecho que ha conmovido al conjunto del país. Tenemos sin duda algunos interrogantes, queremos saber qué hecho o qué sector mafioso que todavía existe en la sociedad argentina llevó al señor fiscal Nisman a tomar la determinación que el señor fiscal tomó. Varios miles de personas se movilizaron en Buenos Aires para exigir el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman, que había denunciado a la presidenta Cristina Kirchner en el marco de la investigación del atentado a la Mutual Judía AMIA. Estoy aquí para pedir justicia por Nisman, para que se llegue a la verdad de lo que sucedió con este hombre, dijo Carolina Arias, una empleada de 31 años, en la manifestación en Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Yo soy Nisman y Cristina, basta, era alguna de las pancartas. Los manifestantes se agruparon en la plaza y al frente, junto a la Catedral de Buenos Aires, portando pancartas que rezaban: justicia, asesinato por investigar, gobierno asesino. Tremendo para el país. Y eso se interrumpió de una forma que todo el mundo entiende que no fue algo, un suicidio, sino que fue algo inducido o un asesinato. Los manifestantes se agruparon en la plaza. Y significa que hay una mafia acá en la Argentina que está digitando todo.